tener el llamamiento a la adoración y vamos a tener primeramente una oración de ofrecimiento. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Rogamos, Padre, que seas tú el que dirija este culto y que sea toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria a tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica de Salmo 69, de los versículos 9 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían con sus canciones los bebedores. Amén. Ahora vamos a entonar el himno 169, A su nombre gloria, nos dirige nuestro hermano David Torres. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida por puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Vamos a tener un tiempo de lectura y vamos a dar inicio en este momento con Jeremías 7, del 1 al 11, y preparamos Lucas 19, del 45 al 48. Dice la palabra de Dios en Jeremías 7, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras,
Si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Ahora vamos a Lucas 19, versículos 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Les invito a entonar el himno número 281, Ahora soy de Cristo, y nos dirige nuestro hermano David Torres. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó, ya pertenezco a Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, dame reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Vamos a dar paso, hermanos, a la proclamación de la palabra, que esta noche va a estar a cargo de nuestro hermano Marco Barroso Arroyo. Preparemos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar el mensaje de Dios a través de nuestro hermano. Muy buenas noches, amados hermanos. Es para mí un gran privilegio, y puedo decir un doble privilegio, el estar compartiendo en esta hora de la palabra de Dios con ustedes.
En primer lugar, es un gran privilegio porque el acercarnos a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios, ya es una gran bendición. El poder meditar en la palabra de Dios es algo sumamente hermoso y glorioso. Pero también es, en segundo lugar, un gran privilegio para mí porque estoy en esta hora, por la gracia de Dios, compartiendo con ustedes la amada Iglesia Santísima Trinidad. La iglesia donde el Señor me enseñó su palabra, donde crecí escuchando el Evangelio desde pequeño. Entonces doy muchas gracias a Dios. Hay un cariño muy especial y entrañable en mi corazón hacia la amada Iglesia Santísima Trinidad. Y por supuesto me refiero a todos los hermanos. Quiero agradecer muchísimo el privilegio una vez más tan grande, el honor inmerecido a mi hermano, el pastor, el presbítero Jonás. Gracias por la invitación, hermano, y pues que el Señor sea honrado en esto. Quiero también mandar un afectuoso y profundo saludo de parte mía y de mi familia, mi esposa Gina, mi hija Becky, mi hijo Marquito. También un saludo del hermano Dan, el director del CI, y de mi pastor, el hermano Mateo López. Así que reciban todos estos saludos, hermanos, y como he dicho, que Dios sea honrado y glorificado al estar nosotros meditando en su palabra. Quisiera por favor que abrieran sus Biblias en Mateo capítulo 21. Vamos a ver esta sección que en esta hora nos toca, este lunes de autoridad, Mateo capítulo 21, y vamos a leer los versículos 12 al 22, ¿sí? Te pido por favor, te pido que leas conmigo la palabra, que puedas con tu familia, con quien estés ahí leer la palabra, que puedas hacerlo en voz alta o que sigas con tu vista. Yo voy a leer y bueno, tratar de que ya con la pura lectura de la palabra podamos ser grandemente bendecidos. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabamos y te damos gracias que nos das esta gran bendición de acercarnos a tu palabra. Señor, te ruego que nos permitas acercarnos a tu palabra con la actitud correcta, Señor. Con temor y con temblor, con un temor reverente, Señor, porque tu palabra es santa, ya que tú eres santo, Señor. No es cualquier libro. Queremos acercarnos, Señor, en esa actitud, Señor, de humildad, reconociendo nuestra necesidad total y absoluta de ti.
pero también nos acercamos, Señor, en esa necesidad de que tú nos alimentes, Señor, con tu palabra, que es el pan que sacia nuestra hambre espiritual, Señor. Te ruego que quieras hablarnos en esta hora, Señor, que quieras mostrarnos la gloria de tu Hijo Jesucristo en tu palabra. Señor, te ruego que quieras traer bendición y edificación a la vida de cada uno de nosotros al estar meditando en tu palabra en estos minutos, Señor. Y que en todo, tú y solo tú, Señor, recibas gloria, porque tú eres el Señor. Te damos gracias por darnos este privilegio. Todo esto te lo pedimos y todo esto lo agradecemos en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos amados, nosotros creemos y sostenemos que la Escritura es inspirada por Dios. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Es decir, que toda la Escritura ha sido exhalada desde el mismo aliento de Dios y por lo tanto toda ella es veraz. Y también creemos en la inerrancia de la Escritura, es decir, que no hay error en la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros también, aunque no necesitamos que nada externo confirme la verdad de la palabra, sí nos es de bendición cuando podemos ver a través de la ciencia y de hallazgos arqueológicos que confirman el texto, ¿sí? Que confirman la narrativa de la Escritura, que confirman sucesos, lugares, personajes que no se conocían de ninguna otra manera más que por la Escritura y que ahora por los recientes hallazgos en las últimas décadas confirman lo que la Escritura dice. Como he dicho, no necesitamos nada de eso para creer que la palabra de Dios es verdad. Por sí sola la palabra es verdad y eso es lo que creemos. Pero como he dicho, sí nos es de bendición poder ver estos testimonios. ¿Por qué lo digo? Porque quisiera ponerles un video, pasarles un video muy corto. Tuve hace unos años el privilegio de ir a Israel con otros amados hermanos, entre ellos nuestro hermano amado, que el Señor ya llamó a su presencia, el pastor Juanito, a Israel. Y cuando tú vas a Israel, los guías, algunos de ellos, tuvimos la bendición que nos tocara un erudito judío, te dicen, bueno, en este lugar, por este lugar, es posible que haya pasado Jesucristo. El Señor Jesús es posible que haya estado en este lugar o cerca de este lugar. O algún otro personaje, ¿no? Por ejemplo, fuimos al Valle de Ela y nos decían, en alguna zona de este lugar se dio la batalla entre David y Goliat, etc. Pero el siguiente video que les quiero mostrar es muy peculiar. Tiene la singularidad de que ese lugar fue encontrado hace no mucho, hace algunas décadas, y no ha sido modificado para nada a través de los siglos. De hecho, ustedes van a ver en ese lugar un camino de piedras que tienen más de 2000 años. Y que nos decía este guía, dice, por este camino no es probable, por este camino tuvo que haber pasado Jesús. Uno cuando entró al templo a enseñar, uno cuando entró al templo, como lo que acabamos nosotros de leer aquí en nuestro pasaje, e incluso dice, nos mostró, dice, ahí están estas estructuras que eran las tiendas de los cambistas, confirmado todo eso por también otros historiadores de la época como Flavio Josefo. Entonces, por favor, vean y disfruten este pequeño video de este lugar y que pueda hacerles de bendición y que pueda ambientarlos en el pasaje que nosotros estamos leyendo y meditando en estos minutos. Si quitamos that bridge, ese puente que está ahí if we dig down below, y si escarbamos abajo
below the Wailing Wall. debajo del muro de lamentaciones, If we remove the Arab quarter, si quitamos el cuarto árabe, we will have this whole wall going 500 meters. podríamos ver este muro avanzar así 500 metros. Herod was not a small king. Herodes no fue un rey chiquito. You can see he wasn't somebody to be messed with. Pueden ver que no era con alguien que te querías meter. This road that you're on, El camino que estás pisando, this is the original. este es el original. This road you're on is the original. Este camino que pisas es el There original. is nothing on this road that has been replaced. No se ha reemplazado nada en este camino. From the curbstones Desde las banquetas, to the curbstones there. desde las banquetas o guarniciones de este lado. This road Este camino is this road here. es este camino que vemos aquí. It went straight to Y este camino llevaba directamente the Antonia fortress. a la fortaleza La Antonia. This is where Aquí está Jesus would have gone. donde Jesús On hubiese this road, caminado. no doubt. En este camino, sin duda. After, from Caiaphas Después de Caifás, and he would have gone past here. y hubiera pasado por aquí. You see these shops Ven ustedes estas tiendas where he would have turned over the tables of the money changers. donde hubiese cambiado las mesas de los cambistas. And the money changers would have seen him go past. Y los cambistas lo hubiesen visto pasar And they wouldn't have been sad. y no hubieran estado tristes. So, this is an unbelievable sight. Entonces este es un punto increíble. Bueno, espero que lo hayan podido disfrutar. Yo de verlo siempre me es de mucha bendición. Esta sección que estamos leyendo y que nos toca meditar, vemos que el Señor Jesús ha entrado a Jerusalén durante las vísperas de la fiesta de la Pascua, pero ha entrado de una forma distinta. Ustedes ya escucharon el día de ayer acerca de la entrada triunfal, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino, hijo de asna, de una forma humilde. Pero lo que nosotros vemos aquí, en nuestro texto que leímos en esta noche, vemos cómo el Señor reacciona mostrando de forma clara su poder y su autoridad como lo que es, como el Señor. Y como en pasajes antes, ahí mismo Mateo, en el Evangelio de Mateo, Él va a decir que Él es mayor que el templo mismo. Entonces, como el Señor del templo, Él va a entrar y al ver todo esto que está sucediendo, va a reprenderlos fuertemente, citando la Escritura. Él va a citar Isaías 56:7, donde dice: yo los llevé a mi santo monte y los recrearé, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. También en esta fuerte exhortación que hace el Señor Jesús al volcar las mesas de los cambistas y volcar las sillas de los que vendían las palomas, como ya leímos, también Él está haciendo una referencia a el profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 11, donde dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esto es muy interesante, hermanos, porque lo que está pasando ahorita en nuestro texto no es algo nuevo. Es algo que Dios ya venía anunciando desde antes y que estaba pasando desde antes, incluso del cautiverio babilónico. Cuando vemos que ministraban estos profetas como Isaías y Jeremías. En estos pasajes proféticos, Dios está reprendiendo a su pueblo por la dureza de su corazón, por su incredulidad y por su falsa adoración. De hecho, ellos están teniendo esta muestra de idolatría en su corazón al ver al templo como su Dios mismo. Y se han olvidado del Dios del templo, y Dios los está reprendiendo de tal manera que en estos pasajes como el de Jeremías, y que al final voy a volver a retomar, Dios les dice que los va a maldecir y que vendrá un juicio sobre ellos. Y bueno, sabemos que así es, porque vino el cautiverio y ese templo fue destruido por manos de los babilonios. Pero bueno,
A mí me llama mucho la atención, me gusta ver el contexto de los pasajes cuando meditamos en ellos. Y quisiera, por favor, que ahí mismo en Mateo, al principio del capítulo 21 que estamos estudiando ahorita, vean por favor lo que dice el versículo 1, cuando es la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y bueno, les dice que vayan para buscar este pollino. Me llama mucho la atención que no solamente aquí en Mateo, sino también los sinópticos, los evangelistas, se toman la molestia de darnos el nombre de esta aldea, Betfagé. ¿Saben qué significa? Significa casa de higos. Eso es lo que significa el lugar en el que el Señor va a pasar para entrar a Jerusalén y que acontece todo esto. Y me llama mucho la atención por la maldición de la higuera, ¿no? Espero que también a ustedes les llame la atención. Y esto trae a mi mente otro pasaje. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 8. El Señor Jesús habla de una parábola, la parábola de la higuera estéril. Y por sí sola es muy interesante, pero cuando vemos una clara conexión con nuestro pasaje, verdaderamente es muy relevante. Si quieren leerlo ahí, Lucas 13, 6 al 8, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Como he dicho, espero que les haya parecido muy interesante. Incluso hablar de 3 años, hablar de esperar un año más, hablar de abonarla. Por el testimonio de los evangelios, sabemos que el ministerio de nuestro Señor duró aproximadamente 3 años y medio. Y que el Señor durante estos 3 años y medio de ministerio visitó, durante su ministerio, 4 veces Jerusalén, y especialmente refiriéndome, como en esta vez, a la fiesta de la Pascua. Como saben, la fiesta de la Pascua es la primera de las celebraciones litúrgicas del pueblo de Israel. Quiere decir que el Señor Jesús, en nuestro texto, está aquí en Mateo, en su 4ª y última visita a Jerusalén durante su ministerio. En la Escritura, en toda la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es representado por una higuera. El pueblo de Israel muchas veces, repetidas veces, es representado como una higuera. ¿Se acuerdan? Betfagé, casa de higos. El pueblo de Israel debía de ser una casa que produjera higos, que diera estos frutos. ¿Qué ha pasado en las visitas del Señor Jesús durante estos 3 años y medio, durante estas 4 visitas en Jerusalén, durante estas visitas que ha tenido? Su ministerio no ha sido otra cosa sino burlado, ridiculizado, ha enfrentado oposición, ha sido blasfemado. El Señor ha hecho estos viajes y tal pareciera. Y tenemos entonces ya mucha claridad acerca de esta parábola, que el Señor ha visitado por 3 años, pero ahora está en este último año. Y vaya que ha abonado la tierra, vaya que ha tenido misericordia. Vez tras vez al llegar ha dado testimonio de su poder, de sus milagros, de su compasión, de su amor. Ha sanado y sanado y sanado. Esto seguramente traería convicción a las personas acerca de Él y de quién es Él. ¿Pero ha sido así? La verdad es que no. De hecho, acabamos de leer que justamente
Se los voy a volver a leer. Ahí en el templo, versículo 14 dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Ahí está él abonando como en la parábola. Ciegos y cojos en este cuarto año. ¿Y qué hace? Los sana. Pero ¿qué hacen los líderes religiosos de Israel? ¿Se regocijan? ¿Se alegran? ¿Se unen a la adoración que está aconteciendo ahí por los niños y por los muchachos? No, ¿verdad? No. Se indignan. Ellos están viendo que está haciendo maravillas, que está sanando a estos ciegos, a estos cojos. Y en vez de maravillarse, se indignan y le dicen, ¿cómo es que permites que te estén aclamando y que digan Hosana al hijo de David? ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Otra vez va a citar la Escritura. Aquí debemos aprender algo nosotros, un principio aquí bien importante. Que la Escritura esté en nuestro corazón, que estemos llenos y saturados de la Escritura todo el tiempo, amados hermanos, para que de esta forma podamos siempre dar testimonio de la palabra de Dios en cualquier circunstancia. Y él va a citar el Salmo 8:2. Y va a decir, ¿qué no han leído el Salmo 8? Donde dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Pero estos hombres endurecidos no creen en él. Todo lo contrario, están en una total incredulidad. Siguen en su corazón endurecido, rechazando a su Mesías. Y se encuentran entonces como esa higuera. Esa higuera que solamente tiene hojas y no tiene fruto. No hay fruto en ellos. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¿Qué leímos que hace con la higuera? La va a maldecir. Esto es algo duro, hermanos. Siempre vemos al Señor y nos es difícil cuando leemos algo como esto, porque siempre vemos al Señor bendiciendo, sanando, como acabamos de leer, y a veces nos es difícil ver a nuestro Señor reprendiendo a hombres como los cambistas y maldiciendo a una planta como esta, como la higuera. Pero el Señor, al encontrar esta higuera sin fruto, Él la maldice y usa esto como una señal precursora, usa esto como una lección objetiva de algo muchísimo mayor. Una maldición mucho mayor que va a caer sobre su pueblo por su incredulidad. Ahora, ¿cuál es el fruto que está buscando el Señor en Israel? ¿Cuál es el fruto que buscaba en la higuera? ¿Qué pasó al entrar en Jerusalén? ¿Qué leímos ahorita nosotros? Entra a Jerusalén, entra al templo, que es el centro, debería de ser el centro de la adoración de su pueblo a su Dios. Pero en vez de encontrar a su pueblo adorando a Dios con una adoración genuina, los va a encontrar en una corrupción total. Encuentra un lugar lleno de negociadores. Encuentra lo que nosotros, no sé cuántos de ustedes han entrado a cualquier, lugar grande como una terminal de autobuses, ¿no? Donde hay estas máquinas de vending, ¿no? Donde si se te antoja un refresco, pues echas una moneda y lo sacas, o un sándwich, echas una moneda y lo sacas. Y hasta venden aparatos electrónicos, ¿no? En los aeropuertos entras a estas máquinas o ves estas máquinas y puedes sacar hasta un reproductor, MP3, etcétera. Y el Señor ve algo como esto. Estas máquinas, que no eran máquinas, pero era una situación parecida, ¿no? Podías encontrar lo que necesitaras para tus sacrificios. Es más, tú ya no tenías que traer
como debía de ser, desde tu casa como debía de haberse preparado para la Pascua con mucha anticipación, tu animal, el cordero que tú traerías para ser ofrecido. No, simplemente tú podías llegar ahí al templo y ahí podrías encontrar uno de estos animales o una de estas palomas para las ofrendas requeridas. Tú ya no tenías que hacer este esfuerzo especial. Había un desligar del corazón del hombre hacia lo que significaban y representaban estos sacrificios y estos holocaustos. Ahora todo se estaba volviendo en un negocio, en una mercadería. ¿Y saben qué? Este era un negocio no solamente permitido por los líderes religiosos, era un negocio promovido desde ellos. Dicen los historiadores como Flavio Josefo, que aunque Caifás era el sumo sacerdote de aquella época, realmente era Anás, su suegro, en contubernio con los procuradores romanos, que eran los que ya estaba todo tan torcido, que eran ellos, los romanos, los procuradores, que ponían al sumo sacerdote que correspondiera, contrario a la ley de Dios. Pero así funcionaba. Entonces Anás, en contubernio, ponía a su yerno como Caifás y a sus hijos. Puso 5 de sus hijos como sumos sacerdotes durante todo el tiempo desde lo que estamos leyendo aquí en el ministerio del Señor Jesús hasta la destrucción de Jerusalén. De hecho, uno de los últimos sumos sacerdotes antes de la destrucción del templo, un poco antes, era Anás ben Anás, o sea, uno de los hijos de Anás. Ellos estaban en esta corrupción terrible. Ellos eran los principales beneficiarios de este negocio. Había estas casas de cambio, como ya he mencionado, como en los aeropuertos, ya que el dinero que circulaba en toda Judea y alrededor, todo lo que era el Imperio Romano, pues era dinero no apropiado para lo que era lo que se debía tributar al templo. Se debía tributar al templo medio ciclo al año. Todo varón mayor de 20 años debía tributar al templo medio ciclo cada año. Pero como no traían este dinero, traían casi siempre denarios o dracmas, lo cambiaban ahí, ¿sí? Era como una casa de cambio. Claro, dicen los historiadores que había una gran ganancia, porque aplicaban un cambio ahí donde salían beneficiados los cambistas y por supuesto sus jefes, que eran los sacerdotes. Me puse a investigar un poquito, hermanos, y dice el hermano Alfred Edersheim, otro gran historiador, que se juntaban alrededor de 2.280.000 denarios al año por estos tributos. Eso equivale en nuestra época a $5 millones, es decir, aproximadamente un poco más de 100 millones de pesos. Seguramente a los líderes religiosos se les hacían de esos ojos, como lo vemos en las caricaturas, ¿no? Con signos de dinero, buscando estas ganancias deshonestas. Es terrible esto que encuentra el Señor Jesús. Ahora, comúnmente, si ustedes tienen ahí en su Biblia, se nos pone Juan capítulo 2, versículos 3 al 22, como un pasaje paralelo a este acontecimiento. La realidad es que no. Juan capítulo 2, esa sección donde el Señor Jesucristo hace lo mismo prácticamente, no es un acontecimiento relatado de la misma situación o época. Eso que vemos en Juan 2 es al principio del ministerio del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que visitó el templo, visitó Jerusalén al principio de su ministerio y ¿qué encontró? Esta corrupción. El último año de su ministerio, como leímos en la parábola, el 4º año, va a ir a Jerusalén y al templo y ¿qué va a encontrar? Exactamente lo mismo. Nada ha cambiado desde su primera visita a la última. Corrupción, falsa adoración, toda clase de mercadería. Durante sus visitas a Jerusalén, ¿qué ha hecho el Señor? Ha predicado, ha enseñado, ha sanado, ha hecho estos milagros, estos despliegues de su compasión y de su amor, estas señales. Pero ¿cuál es el resultado? Lo que vemos con la higuera. Hojas
pero no fruto. Seguimos con la pregunta, ¿qué busca el Señor? ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Qué busca en él, en esta higuera? ¿Qué busca en su pueblo? Busca arrepentimiento, busca obediencia a la santa ley de Dios y busca una verdadera adoración de acuerdo al carácter santo de su Padre. Pero no lo halla. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, después de que él maldice la higuera, y por supuesto cuando hace esto, vean lo que dice la Escritura, ¿no? Lo que leímos. ¿Qué pasó cuando maldijo la higuera y se secó? Dice el versículo 20, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿no? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Estaban atónitos, no podían creer lo que había pasado. Y el Señor Jesús usa esto para enseñarles un principio que va a ser trascendente para el ministerio de cada uno de ellos y de cada uno de los hijos de Dios después de ellos, hasta el día de hoy, para nosotros, para ti y para mí. Él va a enseñarles la necesidad del poder de la fe, pero no de la fe en sí misma, sino de la fe puesta en Dios. Que la palabra hablada en fe, escuchen hermanos amados, que la palabra hablada en fe puede mover montañas y echarlas al mar. Espero que estén sorprendidos y que quieran, así como yo, saber qué significa esto, qué quiere decir esto. Porque este pasaje ha sido N cantidad de veces sacado de su contexto y ha sido utilizado para enseñar cosas que la Escritura no enseña, para enseñar y hacer prácticas contrarias a la Escritura. Por ejemplo, el falso movimiento, este falso movimiento de el poder de la palabra de la fe. Es decir, que si tú declaras algo, lo recibes. Eso es falso, eso no lo enseña la Escritura. Te dicen, tú decláralo con fe, que esto, que el otro, que vas a recibir un auto nuevo el siguiente año, o vas a ser promovido en tu trabajo, tú solamente decláralo y lo vas a recibir. Decláralo con fe. Otros dicen que es como un pensamiento positivo, que tú tengas siempre pensamientos positivos. No, eso no significa tener fe. Esa no es la fe que enseña la Escritura. Esa no es la fe de la cual está hablando aquí el Señor. La fe, como la Escritura lo enseña, es aquella que está completamente supeditada a lo que Dios ha dicho en su palabra. Es que tú y yo pongamos toda nuestra esperanza, todo lo que somos, y nos depositemos absoluta y plenamente en nuestro Señor, en lo que ha dicho en su palabra. Él no ha prometido cosas como que tengamos riquezas. ¿Sabes quién sí las prometió? ¿Se acuerdan de la tentación de Satanás al Señor Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor no prometió que no nos enfermaríamos. ¿Cuántas veces el mismo apóstol Pablo habla de él y de sus compañeros de ministerio que han estado enfermos? Él no prometió que no nos enfermaríamos. Él no prometió que no tendríamos problemas. Al contrario, Él nos prometió que en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál es la promesa hermosa en la que tenemos fe? Pero yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué hermoso! O Romanos, capítulo 8, ¿no? Que nos enseña que nada de lo que enfrentemos como tribulación, como persecución, como hambre, como desnudez, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Qué glorioso! Esa es la fe que la Escritura enseña. Ahora, después de ver esto, leemos en la Escritura que el mismo Señor Jesús haya movido una montaña al mar, o algunos de los discípulos hayan movido literalmente, físicamente una montaña al mar. ¿O tú has visto a alguien, algún hijo de Dios hacer esto?
Por supuesto que no. Dice el hermano Mark Webb, hace poco estaba yo viendo una conferencia del hermano Mark Webb, que es prácticamente nuestro maestro de Biblia aquí en el CI. Él decía acerca de esto, que un falso profeta alguna vez estuvo orando y ayunando y orando y ayunando para mover una montaña y que esa montaña llegara hasta donde estaba él. Y como por supuesto esto nunca sucedió, entonces este falso profeta fue a la montaña. Y de ahí surgió este dicho tan conocido: si la montaña no va a Mahoma, entonces Mahoma va a la montaña. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué quiere decir esto? En la Escritura, usualmente y especialmente en el lenguaje profético, las montañas, los montes representan obstáculos, representan enemigos poderosos. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí es nuestra absoluta necesidad de la fe por completa dependencia de su palabra para mover obstáculos. Ahora, ¿cuáles obstáculos? Si hemos dicho que no se refiere a algo físico como arrancar una montaña, ¿no? Y traer trascabos y arrancarla y moverla hacia otro lado, no. Sino de estos grandes obstáculos que Él encontró. Es importante ver el contexto. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos viendo? El obstáculo en nuestro pasaje. La incredulidad. Él está haciendo estas maravillas, Él está haciendo estos milagros, Él está obrando estas gloriosas muestras de su poder y de su autoridad. ¿Y qué hacen los líderes religiosos de Israel? No creen, y en vez de eso su corazón aún está más endurecido y quieren que Él deje de hacer esto, y entonces van a intentar hacer ya de tiempo atrás, pero ahora sí dicen esto ya se acabó, ¿no? Cuando Él resucita a Lázaro en Betania, dicen se acabó, vamos a matarlo. ¿Cuál es este obstáculo que enfrentaron ellos y que todo el tiempo enfrentamos todos? La incredulidad. Una y otra vez vamos a ver en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos que todo el tiempo estar luchando con nuestra carne, con nuestros pensamientos. Y se nos ha dicho, el apóstol Pablo ha dicho en Corintios que debemos de tener claro esto, que ahora tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que luchar con la incredulidad, con estos pensamientos que se oponen a la verdad de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta incredulidad que se levanta en nosotros para no confiar en Dios. ¿Cuántas veces cuando vienen las luchas, las pruebas, los temores, las aflicciones, los problemas, la enfermedad, nuestros corazones inmediatamente comienzan a preguntar, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? La incredulidad, amados hermanos. Necesitamos poner toda nuestra fe y nuestra esperanza y confianza en la palabra de Dios. Y necesitamos la gracia de Dios, especialmente si esta noche tú me estás escuchando y no has creído en Cristo, si no has puesto tu fe en Cristo, tú tienes un monte más grande que el Everest, que necesita ser quitado y arrancado y aventado al mar por la gracia de Dios, para que tu vida sea transformada para la gloria de Dios. De verdad que necesitamos esa fe, hermanos amados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ese mismo que entró de forma humilde, como ayer escucharon, a Jerusalén sobre un pollino, sobre un burrito, hijo de asna, ese mismo que durante esa semana va a lavar los pies de sus discípulos. Ese mismo que no abrió su boca, que como cordero no abrió su boca y que fue llevado al matadero de forma humilde, como siervo, por amor a ti y a mí. Ese mismo es el Señor y es el Rey y tiene toda la autoridad. ¿Y sabes qué? Ese mismo, como leemos en Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, aquel que sus ojos son como llama de fuego y que de su boca sale una espada
más aguda, más filosa que una espada de dos filos. Es aquel que es el león de la tribu de Judá. Es aquel que es el Señor, que es fuego consumidor, dice el escritor a los hebreos. Es aquel que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amado hermano, necesitamos esa fe para confiar en Él, porque si no, Él tiene preparada una maldición mucho mayor. Les dije que tenía reservados unos pasajes ahí de Jeremías, estos pasajes que Él citó, el Señor Jesús. Él cita Jeremías 7:11, pero escuchen lo que dice Jeremías 7:20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Jeremías 8:13, los cortaré del todo. Hablando de estas higueras, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos. Ya vino ese juicio, el cautiverio babilónico. El Señor Jesús advierte de un juicio sobre Jerusalén y se cumplió aproximadamente 40 años después, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Pero viene un juicio peor, inigualable, cuando el Señor Jesús regrese. Y si aquellos a los cuales la palabra de Dios ha sido proclamada y predicada y han visto el obrar de Dios y aún así no creen, viene un juicio inigualable. Y Él, que tiene toda la autoridad, porque Él es el Señor. Él ha mostrado que Él es el Señor, que tiene la autoridad ilimitada para tirar con el poder de su palabra, citando la palabra, a esos que están haciendo mercadería en la casa de oración, para maldecir una higuera y que se seque. Tiene toda la autoridad, como ahí en Apocalipsis va a decir a las iglesias de Asia Menor, más vale que se arrepienten, porque si no lo hacen, voy a quitar mi candelero de ustedes. ¿Sabes qué? En ese lugar se necesita el Evangelio. El Señor quitó su candelero. Hay oscuridad y tinieblas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Él tiene toda la autoridad. La palabra autoridad, la palabra griega es exousia, que significa que surge de su propio ser, lo que surge del ser. Él tiene toda la autoridad. Y amado hermano, tú y yo necesitamos la gracia de Dios. Dice el versículo 22, para que todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mi ruego y mi oración es que tú en esta noche creas en este glorioso Señor, que vengas a Él, en Él hay salvación, en Él hay esperanza, en Él hay perdón, en Él hay nueva vida. Por eso Él vino a este mundo, para tomar tu lugar y mi lugar, para dar su vida en expiación por nuestros pecados, para que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Por nosotros Dios lo hizo pecado, ¿para qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amado hermano, cree y recibirás la vida eterna en este glorioso Señor que tiene toda la autoridad. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos quién es tu Hijo. Por mostrarnos la autoridad y el poder y por mostrarnos lo que tú has hecho, por mostrarnos la unidad de tu palabra. Qué hermoso es ver, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra y que se ha cumplido. Gracias por mostrarnos la gloria de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, venir a ti en fe y no con esa incredulidad que mostraron estos líderes religiosos de Israel, que conocían tu palabra, que eran los mayordomos y receptáculos de tu palabra, de tu revelación, pero que no creían, que daban a ti una falsa adoración. Perdónanos cuando lo hemos hecho así.
Perdona nuestra incredulidad, perdónanos cuando te ofrecemos a ti una falsa adoración. Permítenos venir en fe, Señor, creyendo que tú eres el Señor y que nuestras vidas están completas en ti y que en ti lo tenemos todo, Señor Jesús. Que a ti sea toda la gloria. Te suplico, Señor, que este tiempo haya sido de bendición y de edificación para mis amados hermanos y que tú recibas gloria. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Una vez más, gracias, presbítero Jonás, y que el Señor sea glorificado. Buenas noches. Damos gracias a Dios por la lectura de la palabra, el mensaje expuesto por nuestro hermano, y ahora vamos a ofrendar a nuestro Dios, y para esto vamos a buscar en Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Vamos a entonar el himno 441, el dador alegre. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Oremos por las ofrendas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta provisión que traemos como ofrenda ante ti, Señor. Te rogamos que tú las multipliques, que sean usadas para el extendimiento de tu obra, Señor, y que nos enseñes a ser buenos administradores, Señor, a estar en tu casa, Señor, en la proclamación de tu palabra y del evangelio que tú nos has ordenado. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener la oración final a cargo de nuestro hermano pastor, el presbítero Jonás Gómez Morgado. Gracias a Dios, hermanos, en esta noche por el mensaje que escuchamos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para concluir con este culto y agradecemos a Dios la vida de nuestro hermano Marcos Barroso Arroyo y nuestra hermana Ruth, que nos dirigió en este culto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta noche. Agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu poder, por tu palabra que hoy, Señor, hemos escuchado. Gracias, Dios, porque en esta semana nos das esa oportunidad de escuchar el Evangelio. Escuchar, Señor, que tú eres, Señor, soberano sobre todas las cosas y que estás obrando, Señor, con toda autoridad, Señor, todo poder. Y nuestras vidas, Señor, se rindan a ti cada día y podamos, Señor, entender tus propósitos en nuestras vidas. Gracias, Dios, por este culto. Recibe la alabanza, recibe la honra y la gloria en esta noche. Gracias, Dios, por permitirnos llevar a cabo este orden de culto. Lo hacemos para la honra y gloria de tu nombre en esta noche. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre Celestial, la comunión de su Santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Ahora vamos a entonar el himno 431,
A Dios el Padre nos dirige nuestro hermano David Torres. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabad, cantad al Trino y uno Dios sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad, con gozo, gratitud y amor.